Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todas y todos a un nuevo Integrados y Conversaciones Integradas por el aire de la radio de la universidad, la FM 89.1. Como hace ya 14 años, te seguimos acompañando, hablando de estos temas que tanto nos interesan. Temas que son troncales a cada una de las carreras que tiene el departamento, pero también enfocarnos en aquellos temas que nos interesan a todos como sociedad, como personas. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que tiene que ver con el trabajador social en el campo del trabajo gerontológico, ¿no? Vamos a estar hablando cómo se concibe hoy al trabajador social dentro de este campo de acción. Vamos a conocer las experiencias de cada una de nuestras invitadas y de sus países también para ir acordando también cómo se vive y se vivencia esta etapa de la vida en diferentes países de Latinoamérica y de España también, ¿eh? Así que vamos a estar hablando de todo este tema a lo largo del programa de hoy. Antes, como siempre, me permito saludar a todo el equipo de integrados. En la producción general, Dayana García; en la producción, Mariano Giacometti; colaboran con nosotros Angélica Álvarez y Maximiliano Brandoli en la edición y puesta al aire. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación que nos da este espacio hace ya 14 años. Vos que estás del otro lado y que nos acompañás hace tanto tiempo y que seguís haciendo y enriqueciendo este programa, nos podés buscar en nuestras redes como Conversaciones Integradas UNLAM, ahí en nuestro canal de YouTube, como a mí me gusta decir, on demand, cuantas veces quieras y en el momento que quieras. Nos escuchás en cualquier parte del mundo donde estés, tenés esta versión audiovisual para conocer a nuestros invitados y por sobre todo poder acceder a material de la temática si ha sido de tu interés para que puedas descargar y llevar con vos donde vayas. En Facebook, Instagram y Twitter nos buscás como Integrados RU y a través de la web nos puedes escuchar en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, www.fm891.com.ar, o te bajás la app de Radio Universidad a tu dispositivo móvil y allí te acompañamos donde sea. Mi nombre es Florencia Romano. Hasta las 10 de la mañana en el aire de la FM 89.1 y en nuestro canal de YouTube cuando quieras. Vamos a presentar a nuestros invitados. Ahora sí, como siempre, Federico Campos, licenciado en Trabajo Social y licenciado en Comunicación Social con diplomatura en ESI y formación en Gestión de Discapacidad. Es docente y es coordinador de la licenciatura en Trabajo Social en nuestra casa. Federico, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Florencia? Un gusto nuevamente y la verdad, bueno, a la expectativa también por tamaña cantidad de profesionales impresionante que vamos a tener el día de hoy. Gracias, Federico. Vamos a recibir desde nuestra casa también a Gladys Lerchundi. Es licenciada en Servicio Social con posgrado en Maltrato Infantil y Violencia Familiar, es perito del Juzgado de Familia de La Matanza, es docente del Taller de Gestión en Servicio Social y el Seminario de Abordaje Integral del Adulto Mayor de la Licenciatura de Trabajo Social en nuestra universidad. Gladys, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Flor. Bueno, bienvenido. Gracias por la invitación en principio y bueno, bienvenido al resto de los colegas también. Gracias, Gladys, el placer es nuestro. Desde Ecuador recibimos a María Piedad Quilumba Tumbaco. Es magíster y licenciada en Trabajo Social, docente de la carrera de Trabajo Social y se desempeña en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Es coautora de diferentes artículos acerca de la temática y hoy es un placer recibirte con nosotros en este programa. María Piedad, bienvenida. A ver, me parece que estás silenciada, Piedad. ¿Puede ser? Ahí Ahí está. está. Ahora sí. Estimada Flor, muchas gracias por la invitación. Muchos saludos desde Ecuador para todos los colegas del trabajo social, desde la Universidad Técnica de Cotopaxi. Bueno, ya me presentaste, Flor, soy Piedad, docente de la Universidad Técnica de Cotopaxi, de la carrera de trabajo social. Muchísimas gracias por esta invitación y creo que este espacio nos va a enriquecer mucho a todos. Muchísimas gracias a vos, un placer. Recibimos desde México a Mireya Patricia Arias Soto, es doctora en educación, es doctora, profesora e investigadora de tiempo completo de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de Colima y es coautora de diferentes artículos acerca de la temática y hoy está con nosotros también. Mireya, bienvenida. Muchas gracias, primero que nada, por la invitación y bueno, aclararles que tenemos el orgullo de ser una de las primeras, en este caso la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima, que ofrece la maestría en gerontología. Entonces, y me tocó a mí participar precisamente en la elaboración del plan de estudios y fui la primera coordinadora académica.
Actualmente nada más doy clases en licenciatura en trabajo social y en la maestría en gerontología. Bien, un placer, Mireya, recibirte y muy adecuado entonces para que nos comentes hoy sobre este tema en un ratito nada más. Y desde España recibimos a Pilar Munuera Gómez, es doctora y licenciada en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es diplomada en Trabajo Social, directora del Grupo de Investigación del Observatorio sobre Mediación e Intervención Social en las Organizaciones, profesora universitaria, autora de diferentes publicaciones sobre mediación y trabajo social gerontológico digital y coordina el curso abierto y masivo conocidos como MOOC sobre discapacidad y envejecimiento activo y soportes tecnológicos. Pilar, un placer recibirte, muy bienvenida. Pues muchísimas gracias, Florencia, y un placer estar en este programa que me está resultando súper atractivo y muy necesario conocer todas las experiencias que a nivel de habla hispana, ¿no? Y sobre todo Latinoamérica y en España hay sobre gerontología, ¿no? Súper interesante la experiencia que estáis presentando. Encantada de Gracias, participar. Pilar. Bueno, Federico, cada vez que pensamos, ¿no? Las temáticas y nuestro equipo de producción allí realmente busca siempre abocar aquellos temas que realmente nos interesan, nos importan y vamos como también concatenando, ¿no? Una carrera con otra. El otro día, recuerdo, hablábamos y invitamos a nuestros oyentes también a ver esos programas en nuestra plataforma que están disponibles. Hablábamos sobre la gente de relaciones laborales, ¿no? Acerca de la movilidad jubilatoria, de qué se considera hoy en día ser anciano, de tercera edad, vejez, la prolongación un poco tanto de la vida activa, no solo laboral, sino de cada una de nosotros como personas, ¿no? Entonces también nos parecía interesante abordar desde la mirada del trabajo social qué entendemos hoy cuando decimos del campo gerontológico, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias, cuáles son los abordajes que tienen los profesionales acerca de este campo y sobre todo qué se ha ido rediseñando o cuáles son las nuevas no sé si llamarlo tendencias, pero sí perspectivas o visiones que hay acerca de la vejez y de la adultez que puedan colaborar a sin duda tener una calidad de vida mucho mejor hacia adelante y ir hablando también de este concepto de envejecimiento activo que parece a veces como un cliché o como una moda, ¿no? Pero poder desglosarlo acerca de a qué se refiere. Totalmente, Flor, un tema tan complejo y la verdad que con muchas aristas que bueno, desde el trabajo social se intenta, bueno, sensibilizar y tener como una reflexión crítica, esto de cuestionar los estereotipos que hay sobre la adultez mayor, visibilizar también las diversidades que hay en esa etapa de la vida, que como vos bien decías, debe ser activa o se debe promover hacia ese horizonte que muchas veces en muchas instituciones y también dentro de la sociedad se intenta, voy a dar solo un ejemplo, bueno, la sexualidad ya esa etapa de la vida no hay que hablar, no hay que trabajarla, no hay que acompañar, cuando tal cual totalmente pueden tener una sexualidad activa en esa etapa de la vida y hablar también de la sexualidad por citar solo un abordaje, ¿no? Pero bueno, obviamente después, y dentro de la universidad tenemos un seminario del que participa Gladys, que seguramente va a poder comentar también cuál es el abordaje, que es un seminario sobre adultez mayor, así que la dejo a ella en esa instancia. Bueno, Gladys, ya que te nombraron y te dieron la palabra, sería interesante, sobre todo desde la mirada también académica, ¿no? ¿Qué es lo que se preguntan los alumnos o cuáles son esas inquietudes que tienen cuando dicen, bueno, vamos a estar cursando el seminario sobre personas mayores, sobre adultez? Sí, mira, junto con, digamos, conmigo está la licenciada Julieta Arroyo, que es psicogerontóloga. Nosotros ofrecimos este seminario con el apoyo de la coordinación y de las autoridades, porque en realidad justamente todo lo que tenga que ver con la formación en el ámbito de la gerontología, o mejor dicho, del adulto mayor, está como un poco em,
como resignada a la cuestión de este adulto o de esta vejez activa y de este envejecimiento, si lo podríamos poner un poco entre comillas, que tenga que ver con lo normal, con lo esperado, ¿no? Y también posicionados desde algunas cuestiones que tengan que ver con los mitos, los prejuicios y los estereotipos que también forman parte de algunos profesionales que empezamos a transitar, digamos, este camino de abordaje. Nosotros siempre decimos con Julieta que lo primero que tenemos que desandar son nuestros prejuicios y mitos sobre los viejos y las diferentes adulteces. Entonces, nuestro seminario es un seminario optativo y que los estudiantes optan, gracias a Dios, mucho, tenemos un buen caudal de matrícula, porque en general no es una temática que esté abordada y atravesada en diferentes formaciones, digamos desde la base. Por ahí sí puedes hacer perdón, una maestría, un doctorado, pero no dentro de la formación básica, ¿no? Entonces, ¿y qué supone esto también? Nosotros dentro, en la realidad que nos manejamos, los trabajadores sociales, trabajamos con población amplia. Dentro de esta población están los adultos mayores. Y nosotros tenemos como un concepto que tiene, o por lo menos lo que queremos transmitir, es que muchas veces, por características de nuestra realidad social, específicamente en Argentina y en Matanza en particular, hay algunos adultos sociales algunos adultos mayores que llegan a tener un contacto con un trabajador social o con un profesional por única vez. Entonces, Ujú. por ahí a nosotros, o pocas veces, ¿no? Nos parece súper importante que nuestros egresados tengan una base de formación que tenga que ver y conocimiento con este campo, para poder establecer algunas estrategias, para empezar a intervenir dentro también de cuestiones que tengan que ver con la autonomía, con la independencia, poder hacer como pequeños diagnósticos utilizando escalas, como para hacer derivaciones orientadas. Esto, ¿no? Y Sí. también ahondar en algunas problemáticas por ahí un poco más complejas, que es por ahí la situación de algunos adultos mayores en situación de vulnerabilidad social, víctimas de maltrato, am, digamos, a veces también hacer como un prediagnóstico de un envejecimiento patológico para poder hacer una derivación y hacer una orientación a la Claro. familia, construir redes de apoyo. Digamos, esta más o menos es Bien. la orientación que estamos trabajando desde este seminario. Qué interesante esto que comentás, Gladys, porque es importante que desde la academia y aquellos futuros profesionales en trabajo social ya tengan, digamos, desde el momento que son estudiantes todavía, diferentes visiones o capacidad para, a veces pienso también, no generar políticas públicas o generar Ujú. planes de contención, de apoyo en la edad adulta. Piedad, me gustaría seguir contigo acerca de cómo se vivencia desde allí, desde tu país, esta etapa de la vida y cómo es la intervención del trabajador social en tu país. Bueno, mucho gusto. Bueno, desde Ecuador, nuestra malla, voy a hablar primero de la docencia, en la parte de la docencia. Nuestros estudiantes de aquí se gradúan en 8 semestres de licenciados y licenciadas en trabajo social. Y dentro de esta malla curricular tenemos los estudiantes de 7º semestre reciben una cátedra, sí, una cátedra, todo un semestre de trabajo social y tercera edad. Entonces, ahí abordamos nosotros no simplemente el trabajo social gerontológico, sino también todos los grupos de atención prioritaria. Sí, entonces, sí, esta universidad exclusivamente tiene a diferencia de las 14 unidades, 14 universidades
públicas que tenemos aquí que ofertan la carrera de trabajo social. Esta es la única que oferta todo un módulo completo de trabajo social y tercera edad. Sí, entonces ahí tratamos nosotros como docentes, bueno, y justamente soy yo la que dicto este módulo, y bueno, nosotros desde la academia pues intentamos dar una transformación a la parte académica, ¿no? A los jóvenes, para que al final simplemente los estudiantes no salgan con esa imagen de que ya tienen un título, sino más bien nosotros tratamos de especificar en el tema gerontológico con planes de bienestar integral. Entonces, ellos al inicio de las unidades que van recibiendo, al final tienen que culminar su unidad realizando un plan de intervención integral. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? De que los estudiantes también vayan viendo, vayan teniendo otra visión sobre la academia y cómo realmente es la práctica del trabajo social una vez que se gradúen. Porque aquí, al menos el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es la cartera de Estado, lo que pide a los trabajadores sociales es elaborar políticas públicas, políticas sociales, elaborar planes, programas, proyectos que vayan enfocados a prevenir el tema de dependencias, el tema de abandono, el tema de mendicidad en las personas adultas mayores. Bien. Entonces, ese es el enfoque desde el Plan de Desarrollo Nacional que manejamos desde los gobiernos de turno. Lo que intentamos es eso. Entonces, mi experticia, que, bueno, tuve varios años trabajando en esta cartera de Estado y ahora estoy en la docencia, pues estoy poniendo en práctica, ¿no? Lo que aprendí, ahora vamos a trasladar a las aulas educativas y ahí veo algo muy importante, estimados colegas, algo muy importante, que el docente universitario debe hacer carrera, ¿sí? Debe palpar la realidad con todos los fenómenos sociales. Ese debe ser un verdadero docente universitario, porque caso contrario, podemos tener toda la bibliografía en nuestra mente, podemos manejarlo, la parte de libros, artículos, teorías, la parte legal, pero si un docente universitario no ha topado la realidad, no ha palpado, no ha tenido esta necesidad sentida de la población, especialmente de adultos mayores, que es un tema muy delicado de tratar, porque muchos adultos mayores viven soledad, viven pánico, viven ausentismo de la familia, viven muchos sentimientos que tienen los adultos mayores por el mismo hecho de la edad, la familia lo abandona. Entonces, sí, realmente es muy importante, ¿no?, de que el docente haya hecho carrera. Sí, haya hecho carrera para trasladar a las aulas educativas y formar realmente profesionales que vayan a trabajar de manera integral con los grupos de atención prioritaria. Bien, Piedad, me quedo con este punto que introducís y me parece muy interesante para seguir dialogando en un ratito. Antes le cuento a nuestros oyentes que están del otro lado que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, www.fm891.com.ar, en cualquier parte del mundo donde estés, y si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas UNLAM y allí descargas el programa no solo del ciclo 2025, sino de los ciclos anteriores si te resultó de interés y tenés material para seguir profundizando y abordando la temática que te ha gustado. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura en Trabajo Social sobre el trabajo social y el trabajo social gerontológico. Han planteado allí algunos puntos muy interesantes, Gladys y Piedad, sobre tener en cuenta, sobre todo desde el tema de lo académico, de nuestros estudiantes, nuestros futuros profesionales, y allí Piedad incluía también la mirada del docente, ¿no? Ese docente activo, comprometido, que ha trabajado en el campo y que vivencia cada una de las situaciones para poder después trasladarlo con esa misma veracidad, por decirlo de alguna manera, a las aulas y a sus estudiantes. Pilar, me gustaría conocer tu opinión respecto de esto que estamos trabajando y cómo se vivencia el trabajo social relacionado con lo gerontológico allí en España. Bueno, aquí de momento no hay esa iniciativa de construir un máster de gerontología, pero sí que es verdad que si somos realistas, la población que viene va a vivir muchos más años y nosotros como trabajadores sociales tenemos que responder a ese desafío, ¿no?, de que se nos presenta. Creo que es muy conveniente esa formación súper especializada
en mayores, y además yo soy partidaria de utilizar como soportes tecnológicos que pueden facilitar la vida de los mayores y ese seguimiento que ellos necesitan en situaciones de soledad, eh, dificultades, ¿no? Dependencia o falta de autonomía. Y entonces creo que es súper necesario esa especialidad, esa formación especializada y esa sensibilidad hacia los mayores justo, ¿no? Como una atención a una persona que a lo largo de su vida lo ha entregado todo, que ha estado trabajando, cuidando a su familia y que al final de la vida, pues muchas veces se encuentra con la ingratitud de su entorno, de su comunidad, su ciudad o su país, ¿no? Creo que hay que trabajar en ello y yo considero que en Latinoamérica hay experiencias súper interesantes, ¿no? En cuanto a la construcción de esa formación especializada. De momento, aquí en España, esa inquietud está más bien lanzada por geriatras, ¿no? O por otros especialistas en esa formación de atención a una población que tiene unas necesidades especiales, unas características especiales y que realmente, bueno, pues están arrasando en edad, ¿no? Porque la población está llegando ya a los 110 años con mucha facilidad. Claro, interesante, Pilar, esto que decís. En un ratito voy a volver contigo porque me gustaría que nos cuentes esto de los soportes tecnológicos que también tratás en tu seminario para ver cómo se puede ayudar desde ese lado, ¿no? Introduciendo las tecnologías que pueden ser una buena aliada en el caso de la vejez. Mireya, voy contigo para que nos cuentes, y decías al ratito en tu presentación que allí justamente te ha tocado ser aquella primera que coordina esta maestría, justamente esto que conversábamos, así que me gustaría saber tu visión y por qué la importancia de haberla creado también. Ok, bueno, estamos conscientes todos los que estamos aquí que la transición demográfica que enfrentan precisamente todos los países, incluyendo, por ejemplo, en mi caso, México, pues está exigiendo profesionistas capacitados no solo en el conocimiento teórico del envejecimiento, sino también en habilidades prácticas e intervenciones éticas, pues que respondan, ¿no?, a estas complejas realidades de las personas mayores. Y esto hace hincapié en que la formación de trabajo social en el campo de la gerontología pues representa una necesidad urgente y estratégica en el contexto actual del envejecimiento de nuestra población, ¿sí? El trabajo social como disciplina precisamente comprometida con los derechos humanos, la justicia social, el bienestar integral, encuentra en la gerontología un campo de acción fundamental. Las personas adultas mayores enfrentan múltiples desafíos como la discriminación por la edad, la dependencia funcional, el aislamiento social, el acceso limitado a los servicios adecuados. Y en este contexto, él o la trabajadora social pues se convierte en un agente clave para promover precisamente la inclusión, el respeto a la dignidad y la participación activa de las personas mayores en su entorno. Por lo tanto, considero que la formación en gerontología pues dota en este caso al profesional de trabajo social de herramientas para comprender el proceso de envejecimiento desde una perspectiva que es la visión de nosotros biopsicosocial, cultural y precisamente que permite intervenciones más humanas, más contextualizadas y sostenibles, ¿sí? Y además, lo han dicho otros compañeros, pues impulsa diseño de políticas públicas, programas comunitarios, redes de apoyo que favorecen ese envejecimiento activo, pero sobre todo digno. Por eso considero que el integrar contenidos gerontológicos en la formación de trabajo social no debe de verse como algo añadido nada más, ¿sí? Sino como un componente esencial de una preparación profesional responsable y pertinente. Fortalecer esta área no solo contribuye a un desarrollo profesional, como ya lo decían algunos compañeros, sino también al compromiso ético de construir sociedades más justas y solidarias para todas las edades. Ya después hablaremos quizás del edadismo, no sé,
Yo Sí. haría. Aquí Mira, es muy interesante esto que decís, Mireya, y tomo todos los puntos que has traído a continuación y justamente quería iniciar otra ronda para que vayamos hablando de esto, porque me quedé pensando en lo que decía cada uno de ustedes, lo nombró a su manera, ¿no? Pero todos hablamos del tema de los prejuicios, de la discriminación o de la falta de inclusión o de muchas problemáticas que atraviesan y que atraviesan a todas las edades, pero que quizás en la etapa de la adultez quizás algunas se vean más exacerbadas. Gladys, pensaba en lo que decías al comienzo, ¿no? Incluso de deconstruir nuestros propios prejuicios Sí. acerca de esta edad y de lo que nosotros mismos nos vemos cuando seamos adultos mayores, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos prejuicios o de los lugares comunes donde se cae al pensar en un adulto mayor? Bueno, por ejemplo, una de las cuestiones que trajo al inicio Federico es el tema de pensar en la ausencia de un deseo de un otro, en el hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, digamos, como sea, pero que la sexualidad como estaría arrasada, ¿no? Y bueno, nosotros siempre les hacemos poner desde el lugar de caricaturas a los estudiantes y por ahí aparecen chistes como, bueno, quizás acá que es un viejo verde, que es una vieja, ¿no? Asquerosa. Otro prejuicio es tratar a los adultos mayores como niños, ¿no? Desde la cuestión de esto de, bueno, es como un niño, vuelve a ser un niño. No, no es un niño, es un adulto mayor con ciertas características. Comprender que digamos, la adultez o el proceso del adulto mayor es totalmente heterogéneo, no todos envejecemos de la misma manera y no porque tengas una edad cronológica se te anula, ¿no? En todo lo que tenga que ver porque digamos, se vincula la edad cronológica con la ausencia de productividad, entonces ya no servís, de hecho durante muchos años acá en nuestro país, no sé en otros contextos, pero acá se la consideraba como una población pasiva, ¿no? Claro. Sí se lo llamaba, ¿no? Bueno, es la población pasiva. Em, digamos, bueno, estas cuestiones que tienen que ver con, por ahí, no sé, la posibilidad de poder tener no solamente el deseo de la sexualidad, sino de poder llegar a hacer un estudio, Claro, tener algún tipo de vivencia que no tiene que ver directamente con la edad, ¿no? Es como claro. que aparece como que la cuestión cronológica te va determinando como persona, Sí, ¿no? súper Eso, interesante, Gladys, esto, y me parece que también tiene que ver con haber pensado durante tantos años, ¿no? El momento de llegar a la adultez y a la vejez como esa etapa de descanso, esa etapa donde ya no hacemos nada, ¿no? Esa etapa de decir cuando llegue el momento de descansar, y todo eso fue perpetuando como, ¿no? La idea de decir, bueno, no voy a tener capacidad de poder seguir trabajando si quiero, de viajar si quiero, de formarme en una nueva carrera, ¿no? Si quiero, pero digo, son repeticiones de patrones y de contextos que sin duda hay que ir ajustando. Piedad, también digo, está asociada mucho este rango etario con la enfermedad, ¿no? Y con aquello que es una persona de cuidado, es una persona que va a traer algún problema, es una persona a la que voy a tener que destinarle un tiempo extra. Y allí la mirada del trabajador social, vos lo mencionás en tu escrito, tiene que ver mucho con colaborar en un desarrollo autónomo y en un desarrollo de favorecer la salud integral de las personas mayores. Sí, precisamente, ¿no? Acá en nuestro país existen altos índices de población adulto mayor en condiciones de abandono, especialmente en contextos de la ruralidad, en donde la familia joven pues migra a otros países, especialmente Estados Unidos, España, Italia, y los adultos mayores quedan abandonados prácticamente. Y encima que quedan abandonados, pues acompañados de soledad y todo, quedan a cargo de los nietos, ¿sí? Responsables de sus hijos, de los nietos menores de edad. Entonces vemos también que sucede aquí, también especialmente aquí en una parte de la sierra centro del país, que
existen muchas empresas florícolas, últimamente estos últimos 15 años, en donde ya los adultos mayores de la ruralidad han quedado solos y hay mucha población longeva, especialmente en la ruralidad. Entonces, ellos, ¿qué pasa? Se enferman, no tienen la medicación adecuada, no tienen ni el acompañamiento de sus familiares y tienden realmente a fenecer, ¿no? O a ser víctimas de varias enfermedades, ¿sí? Problemas de salud mental, problemas cardiovasculares, problemas físicos, hay adultos mayores con discapacidad. Entonces, frente a esto, sí, realmente yo suelo llevar a mis estudiantes, ¿no? A comunidades, a visitar, a ver, ¿sí? A que ellos sientan y palpen la realidad. Mientras hablamos acá en las aulas educativas de lo teórico, vamos a la práctica, ¿sí? Entonces, sí vemos este tipo. Ahora, ¿qué pasa con este tema de los adultos mayores en lo urbano? Porque no es lo mismo envejecer en la ruralidad que envejecer en lo urbano. Sí, en lo urbano, en cambio, existe la falta de, se podría decir, la falta de humanidad por algunas personas, ¿no? Este tema del edadismo es muy importante hablar porque el tema de la discriminación, el edadismo simplemente es discriminar, hacer un lado, excluir a la persona, ¿sí? Y no simplemente lo excluyen a las personas adultas mayores, simplemente es un problema al tema de la edad, porque puedes tener 50 años versus a una joven de 18 años, dicen, no, nosotros acá con los jóvenes y allá los adultos. Sí, entonces ese es el edanismo, no simplemente va a las personas o a las adultas mayores o a los adultos mayores. Entonces, desde ese tema, ¿no? Muchos adultos mayores realmente se sienten cuidados por parte de un familiar. Y aquí practican mucho el cuidado informal. Es decir, que la última de las hijas, la nuera, la vecina, por el acto filial o por el acto filial más, ¿no? Sienten esa corresponsabilidad de decir, bueno, pues yo no puedo dejar al viejito o al adulto mayor solo. Entonces, a mí me cuidó, dice, a mí me cuidó cuando era pequeña y ahora es mi corresponsabilidad. Entonces, frente a eso, existen otros problemas, ¿sí? Porque los hijos, si un adulto mayor tiene 5 hijos, la última de las hijas es la única que cuida, ¿sí? Y el resto, los 4, lo excluyen. Entonces ahí vienen incluso otros problemas ya familiares. Entonces, y muchas necesidades económicas, de recursos materiales, como sillas de ruedas, todo lo que necesita el adulto mayor. Claro, se empieza a hacer una rueda allí sobre esta problemática. Mireya, querías abordar el tema del edadismo y queremos saber también lo que pensás acerca de ello. Sí, precisamente el edadismo entendido como esa discriminación, prejuicios, estereotipos que hay hacia las personas por razón de su edad y que representa una de las formas más normalizadas, silenciosas de exclusión en esta sociedad que estamos, ¿no? Afecta particularmente a las personas adultas mayores. Es para todas las edades, pero particularmente a las personas adultas mayores, quienes de manera frecuente son invisibilizadas, subvaloradas o tratadas como una carga social, ¿sí? Yo creo que en todos los países, en México, antes los adultos mayores eran las personas sabias, eran las personas que guiaban, que eran requeridas para consejos. Hoy, cuando nosotros platicamos con la familia como trabajadores sociales, a veces nos da tristeza escuchar que represente el adulto mayor una carga, porque al involucrarse la mujer en el campo laboral, tiene menos tiempo para cuidar a los adultos mayores, como bien lo decía la compañera anterior, ¿no? El cuidado ha recaído en la mayoría. En México hay muchos estudios donde se ve que el cuidado lo hace la mujer, pero a la mujer, al estar en el campo laboral por cuestiones económicas para poder sostener su familia, pues ha hecho que ya dejemos estos adultos mayores descuidados, por decirlo así. Considero pues que en este caso
trabajo social juega un papel fundamental como un agente de cambio y de transformación social, ya que desde el enfoque ético y de los derechos humanos, trabajo social promueve precisamente la dignidad, la equidad, la justicia social, que son los principios esenciales para cuestionar y desarticular esos discursos que hay sobre, o discursos edadistas que le podemos llamar, ¿sí? Que lo que hacen es reforzar precisamente la marginación de las personas mayores. Y esto creo que nosotros tenemos que hacer procesos participativos que fortalezcan el protagonismo de las personas mayores que antes tenían y que han perdido en este devenir de los años, ¿no? Y que les permita tomar decisiones sobre su propia vida y ser parte activa de su comunidad, que ahora lo han dejado de hacer varios. Entonces, esto no solo va a desafiar los estereotipos que las personas presentan como pasivas, como ya lo decían ustedes, o dependientes, sino que también reafirma su derecho a vivir un envejecimiento digno y con sentido. Yo considero que este es un trabajo que tenemos nosotros como profesionistas, no nada más nosotros, los trabajadores sociales, sino todos los profesionistas, y ojalá tengan la oportunidad de platicar con ustedes cómo se han ido involucrando diferentes profesiones a la maestría en gerontología, no nada más para dar clase los doctores, sino también en la formación. Claro. Maestría. Claro, esta mirada multidisciplinar, ¿no? De la situación. Bien, seguimos en un minutito nada más, tengo muchas preguntas todavía y parece que no, pero estamos ya promediando más de la mitad del programa de adelante, ¿eh? Federico, yo ahí lo veo siempre escribiendo, así que después al final van a ver que nos hace como un resumen de todo lo que fueron diciendo, así que Fede ahí siempre muy atinado para el momento de las conclusiones. Antes le cuento a todos nuestros invitados y a nuestros oyentes que ya lo conocen, que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su propia revista de investigación. Se llama RIUMSO, con H entre la I y la U.unlam.edu.ar. La convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente, así que los invitamos a visitarla en www.riumso con H entre la I y la U.unlam.edu.ar para que ustedes también puedan ver el alcance y los artículos de calidad que tiene nuestra revista de investigación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. Estamos hablando hoy con la gente de Trabajo Social sobre el trabajo social y el trabajo gerontológico. Hemos pasado por diferentes aspectos acerca de esta temática y Pilar, me gustaría mucho y me intriga también el conocer cómo desde tu escrito has propuesto cómo las tecnologías, las TIC, ¿no? Las tecnologías pueden ayudar en esta búsqueda de autonomía, pueden ayudar a la calidad de vida en un mundo y en un contexto como estamos hoy, de tanta internet, inteligencia artificial, datos y demás, ¿no? Y cómo las famosas tecnologías y aplicaciones pueden ser un aliado, ¿por qué no?, en esta etapa de la vida también. Sí, bueno, yo creo que la pandemia ha puesto en evidencia, ¿no?, que los mayores que no manejaban, por así decirlo, bueno, pues la videoconferencia por WhatsApp o otros sistemas, como puede ser este, pues se han puesto en contacto con sus familias y se están acostumbrando a esa comunicación, que es verdad que no es una solución, pero que sí que ayuda a las personas a estar relacionadas. También es verdad que, por ejemplo, Alexa les acompaña durante mucho tiempo y les da esa autonomía. Muchas veces incluso les recuerda cuando tienen que tomar la medicación, les recuerda si están un poquillo desorientados, les pueden dar conversación, les hace repetir palabras. O sea que Alexa se puede programar dependiendo un poco de la disfunción que pueda tener una persona mayor y está dando muy buenas respuestas, ¿no?
es verdad que también hay web que se han puesto, como diría yo, en contacto con los mayores. Aquí en España se inició todo un proceso para que los bancos fuesen las páginas accesibles a la hora de sacar dinero, porque los mayores son verdaderamente un foco de asalto, ¿no? Y de robo. Claro. Y entonces, en ese sentido, pues también. Pero también es que existen como otros soportes. Por ejemplo, sobre todo en la Comunidad Autónoma de Cataluña, que todos los comercios pequeñitos, ¿no? Donde las personas mayores se desenvuelven, están conectados vía WhatsApp con servicios sociales, con centros de atención, que en el momento que esa persona mayor no acude normalmente, porque son como muy metódicos o asisten de una forma automática a determinadas compras, se ponen en contacto y ponen una alarma para saber que a esa persona le puede pasar algo, porque muchas veces pueden tener como un control de teleasistencia, ¿sí? Pero otras veces no. Y entonces el hecho de que no aparezca en esos Claro. días determinados, salta la alarma, bueno, pues puede ser la farmacia, puede ser el centro de salud, y entonces se pone como todo un sistema, ¿no? De De activación. alerta. Sí, Claro. porque se llama radar, para tener acompañado, visitar a la persona y confirmar que esa persona está bien, y durante mucho más tiempo puede permanecer en su domicilio, evitando, por así decirlo, otros recursos como puede ser un centro de día o una residencia, ¿no? Porque el Claro. objetivo es hacer que la persona esté en su domicilio cuanto más tiempo, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Y Eso yo. pensaba, Pilar, también en esto que decís, ¿no? Y me remontaba a, por lo menos, lo que sucede aquí en nuestro país. Gladys quizás no me deja mentir, Federico tampoco, pero todo lo que tiene que ver con el sistema de obras sociales, de prepagas, se maneja muchísimo a través de las apps, ¿no? Te piden el token de validación de tu usuario, te piden para descargarte la receta electrónica, para validar un turno en un centro asistencial. Entonces digo, emparentar la tecnología para estas prácticas es fundamental. Claro, y también pensando en trabajo social, ¿no? Porque aquí hay como, bueno, no se ha desarrollado mucho porque está el problema de la compatibilidad, pero hubo un proyecto de tener una historia social en un chip, tipo tarjeta, cualquier tipo de tarjeta bancaria, ¿no? Que lleva su chip, y entonces la trabajadora social le da esa historia social con toda la información, que es compatible, debería ser compatible con todas las instituciones, y entonces en ese sentido se promociona la rentabilidad, por así decirlo, de todos los centros donde esa persona está atendida, porque toda la Claro. información la lleva él, y ayuda a coordinar la información sanitaria, social, etcétera, ¿no? Pero ahí está, se tiene que desarrollar. Y también es verdad que cuando hay una persona que tiene pequeñas demencias, pues hay pequeños dispositivos, incluso aplicaciones móviles, que hacen que esa persona esté en contacto y en seguimiento, ¿no? Es decir, puede estar en su domicilio, puede estar sola, pero está seguida si sale de su casa, hay unos sistemas de alarma, sí, etcétera, ¿no? Y Bien. creo que en ese sentido, es verdad que cualquier país que quiera atender con calidad a la población que viene mayor, ¿no? Donde vamos a estar todos, pues no hay presupuesto. Y entonces todo lo que pueda ofrecer las nuevas tecnologías, ¿no? Pues va a ayudar a hacer ese seguimiento, esa atención, esa coordinación con las personas mayores y con los centros, recursos, asociaciones que pueda haber Bien. de apoyo, de soporte a la familia, ¿sí? Sí, interesantísimo, Pilar, esto, y mientras las escucho a cada una de ustedes, ¿no? No sé si quizás ustedes porque pueden separarlo un poco más de su profesión, pero yo siempre que los escucho me pienso a mí misma en ese lugar, ¿no? Entonces me pienso cómo me gustaría transitar ese espacio, cómo me gustaría convivirlo con otros. Y digo, pensando en profesionales que tengan esa misma capacitación y ganas de hacer para cuando nos llegue ese lugar, digo, sería mucho más fácil de pensar, ¿no? Y de implementar cosas acompañados por centros, por instituciones educativas, por políticas públicas y demás, para que todos
todos, como decía Pilar, cuando lleguemos todos a ese lugar, podamos tener la mejor calidad y la mejor atención que nos merecemos, como personas ante todo, ¿no? No importa qué etapa de la vida estemos transitando. Mireya, te voy a dar la palabra y aprovecho para empezar contigo las conclusiones, porque nos queda poco tiempo y me gustaría darles la palabra a todas para que dejen una especie de resumen o conclusión acerca de lo conversado en el programa de hoy. Así que, Mireya, empiezo contigo. Ok, gracias. Ahora que escuchaba yo a Pilar, hace tiempo tuve la oportunidad de ir a España y estar en Granada y visitar diferentes instituciones de atención para el adulto mayor. Y ahí conocí un programa que se llama Televida, que es teleasistencia, donde son trabajadoras sociales quienes están acompañándolos a los adultos mayores a través de una central de teléfono, ¿no? Y motivada por eso, cuando yo llego a la universidad, con ese conocimiento, cuando empezamos a formar la maestría en gerontología, nosotros decíamos, tiene que tener el que se forme en nuestro plan de estudios, tiene que tener conocimientos básicos, pero esenciales para la atención integral de esta persona adulta mayor. Y entonces incluimos una materia que se llama precisamente tecnología para el adulto mayor, por lo que ya Pilar decía, ¿no? Cuando cambia el pago en efectivo a tarjeta bancaria, empezamos a ver esa situación que Pilar ya señalaba. Entonces nosotros decíamos, tenemos que enseñarnos, nosotros los profesionistas, a utilizar la tecnología para la atención al adulto mayor, porque esto viene de manera gradual. Ya ahora las atenciones médicas tienen que solicitarlo por internet, pero también tenemos que enseñar a los adultos mayores a utilizar la tecnología y que no sean desfalcados o fraudeados, principalmente por su familia, porque al no conocer cómo manejar la tarjeta, pues la familia se ha apoderado a veces de las tarjetas. Entonces, todo esto creo que la pandemia acrecentó esta necesidad que ya había y que España lo tiene desde hace tiempo, pero que nos está llevando a replantearnos a nosotros. La pandemia fue un parteaguas y nos está llevando a replantearnos y a replantearnos qué tenemos que hacer para ir avanzando a estudios, a intervenciones que España nos lleva por ventajas que conozco, les digo, conocí varios programas de intervención allá y que nosotros tenemos que ir aprendiendo, pero de manera muy acelerada en el sentido, no nada más es para trabajadores sociales, para todos. Yo les decía, la licenciatura, tenemos conocimientos porque vemos una materia que se llama ciclo vital del ser humano y bueno, revisamos los adultos mayores. Pero nosotros al interior de la Universidad de Colima tenemos cuerpos académicos de investigadores y estos investigadores pues tenemos algo en común, estamos investigando el proceso de envejecimiento. Nos reunieron a todos los que estábamos trabajando eso y nos dijeron, tienen como misión hacer un programa de maestría en gerontología. Empezamos nosotros a armar el plan de estudios y fue decidido por todos los profesionistas que estábamos ahí que fuera trabajo social quien llevara la coordinación de la maestría. Ahorita tenemos abogados, tenemos maestros de telemática, de educación física, demógrafos, trabajadores sociales, psicólogos, y cada día, quiero decirles, me da mucho gusto, se van incorporando más doctores de otras disciplinas para formar parte del núcleo académico básico de nuestra maestría. Y lo más importante que también quiero comentarles, hace rato hablaba Pilar de la geriatría. Nosotros aquí en la universidad fue primero la maestría en gerontología que la especialidad de geriatría. Y tenemos gran número de médicos que ya tienen muchos años trabajando, pero que se están formando en el ámbito gerontológico para la atención integral de los adultos mayores, que eso es lo que debemos de buscar. Atención integral del adulto mayor, respetando sus derechos y viendo a la persona como un sujeto de derechos, no como una persona de caridad. Aquí le dejaría. Bien. Gracias, Mireya, un placer. Gladys, voy cortito con tus conclusiones, sigo con Piedad y cierro con Pilar. Y mira, a mí, digamos, de esto, de este encuentro, como decía hace un rato la compañera Mireya, España es
avanzado en muchas cuestiones en relación a la cuestión gerontológica y el abordaje. Me parecen como dos situaciones. El adulto mayor se ha convertido en un problema social en el sentido de que se problematiza la situación de la cuestión demográfica, de la perspectiva de vida, y me parece que por lo menos hablando acá desde este país, creo que es necesario que se ponga este problema social, se visibilice dentro de la agenda pública. Entonces yo, como conclusión de todo esto, me quedo desde el trabajo social, tener una formación en relación a diferentes abordajes y estrategias, pero también la posibilidad o la construcción o la importancia de que se establezcan políticas públicas en relación a esto, porque digamos, estas cuestiones que nos ha compartido Pilar tiene que ver con una decisión pública, política pública, no digo partidaria de un partido, sino del Estado, a eso me refiero, ¿no? Sí, En sí, se donde entiende. dar una visión, como decía Mirella, integral, y desde la integridad también está la cuestión del Estado y lo público. Eh, Ujú. yo me quedo con esas dos cuestiones, la necesidad de la formación y la necesidad de dar lugar desde la implementación de políticas públicas para que todo esto que tiene que ver con el adulto mayor se pueda concretar, ¿no? Ujú. Gladys, un placer, muchísimas gracias. Piedad, voy con tus conclusiones. Sí, mi perspectiva desde de este tema muy importante que hemos hablado es que trabajemos mucho desde la parte política, de políticas públicas, desde lo intergeneracional. Sí, a veces nos olvidamos de esta parte de que si queremos llegar a un envejecimiento activo, digno y participativo, todas las políticas públicas deben estar enfocadas desde lo intergeneracional, con políticas públicas también de mentorías, ¿no? Trabajar desde programas preventivos. Sí, porque puede haber excelentes políticas públicas, pero ¿qué pasa? Que solo vamos a trabajar para curar al adulto mayor, sino más bien trabajemos en temas preventivos. Y desde la academia, pues es importante la investigación, el diseño de nuevas políticas públicas y sociales que vayan enfocados a ese envejecimiento activo y digno, ¿no? Entonces, es a trabajar conjuntamente con toda la parte de las estructuras, cómo está en cada país estructurado, la parte de protección social, el piso de protección social, cómo está elaborado en cada país. ¿Sí? Entonces, tomando en cuenta que la CEPAL, en los datos estadísticos del 2022, menciona que prácticamente en el 2050 tendremos aproximadamente el 25% de la población latinoamericana será adulto mayor. Entonces, desde ese punto, tenemos que elaborar verdaderas políticas públicas que Ujú. vayan desde lo intergeneracional, con mentorías y programas preventivos. Y desde los espacios educativos, pues la investigación y diseño de nuevas políticas que vayan enfocadas realmente a un envejecimiento activo, digno y participativo. Gracias, Piedad, un placer. Pilar. Bueno, yo creo que voy a tomar todas las aportaciones de mis compañeras y de verdad que sí que me gustaría continuar con ellas porque es un placer este tema. En una ocasión, bueno, vi un documental de Netflix de zonas azules a nivel internacional, vivir más de 100 años. Es un documental extraordinario, donde Singapur puso en marcha una política pública de construcción de vivienda intergeneracional. Es decir, se bonificaba a los hijos que vivían cerca de los padres. Y entonces los edificios en la planta baja tienen una zona de encuentros, de recreo, de ocio, y los hijos y los padres pueden vivir cerca. Con lo cual, ¿qué sucede? Que esa pauta natural que ha habido durante toda la vida, ¿no? Donde los padres y los hijos se relacionan con proximidad, no con las dificultades de las grandes ciudades, pues ha hecho que los mayores que cuidan a sus nietos conviven con la familia, pero cada uno tiene
una ubicación ha hecho que la población adquiera con notable éxito más de 100 años, ¿no? Y por eso está en esa zona azul estudiada por esta persona que establece que hay 6 zonas azules a nivel internacional donde la población adquiere más de 100 años por la calidad de vida, tanto de la alimentación, de las relaciones personales, como de su interés, ejercicio, etcétera, ¿no? Es decir, estamos y somos profesionales muy importantes a la hora de coordinar al resto. Tenemos que tener una visión muy amplia pero especializada para la atención de los adultos mayores, porque creo que la edad límite, ¿no? está alcanzando ya edades insólitas y nosotras tenemos que prepararnos como profesión para responder tanto desde lo que es la atención, pero también conociendo los recursos, las nuevas tecnologías que pueden mejorar, si es posible, la calidad de las personas mayores, ¿no? Y creo que eso está relacionado con todo lo que decían mis compañeras, ¿no? Formación, interdisciplinariedad, coordinación con otros profesionales y políticas públicas adecuadas que den respuesta dentro de esa respuesta intergeneracional, ¿no? Yo con esto terminaría dando las gracias por vuestra invitación, ¿no? Y por la oportunidad. Por favor, un placer, Pilar, escucharte en el programa de hoy. Federico, poco tiempo, pero sé que sos preciso y conciso. Bueno, gracias, Flor. Vamos a intentarlo, dejando de lado algunas otras cuestiones que me había apuntado. La verdad, primero agradecer, la verdad que uno siempre aprendo muchísimo de cada programa y este realmente fue muy enriquecedor y siempre es un aprendizaje constante. Quería quedarme con dos aspectos que de alguna manera lo fueron charlando, reflexionando. Este tema de la búsqueda de la autonomía, de la independencia, que a veces se lo confunde por ahí con esa idealización que se hace de la independencia. A mí me gusta mucho un concepto que utilizan algunos autores y algunas autoras, el concepto de la interdependencia, ¿no? Esto de que promover la autonomía, ¿no? De las personas adultas mayores, sí, pero con un acompañamiento, ¿no? Un acompañamiento de esas redes de apoyo. A veces hay una idealización de esto de la independencia, que vos podés si te lo proponés, ¿no? Entonces, esa autonomía debe ir acompañada porque todos somos sujetos y sujetas que necesitamos de otros y incluso también en esa etapa de la vida con redes de apoyo, promover el fortalecimiento de esas redes y también el fortalecimiento de las obligaciones que tiene el Estado, ¿no? De garantizar esos derechos, ¿no? Que, bueno, en nuestro país, en este contexto, en donde el Estado parece correrse de ese rol de garante de los derechos y poniendo la responsabilidad en las personas, en las familias. Cortito, el otro día escuchaba a un funcionario que le preguntaban sobre esto de que las personas mayores gastan la mayor parte de sus ingresos en los medicamentos. Y él respondía que, bueno, tienen hijos, tienen hijas que los puedan ayudar, ¿no? Esto de que, primero, esto de que todos los y todas las adultas mayores, bueno, naturalizar que tienen hijos. Y por otro lado, esto de poner el foco y la responsabilidad en las familias, sino en que el Estado debe garantizar esos derechos que tienen las personas mayores, adultas mayores. Bueno, esto de las políticas de ajuste, de que se terminaron los programas de medicamentos gratis, vetar el aumento jubilatorio, bueno, todo un proceso de desfinanciamiento del Estado que obviamente perjudica a las personas adultas mayores en esa etapa de la vida y bueno. No quiero cerrar con esto, con el pesimismo que da la realidad en nuestro país, pero bueno, hay movimientos, hay estrategias de resistencia entre estas situaciones y bueno, como trabajadores sociales debemos trabajar en fortalecer, en comunidad y para que terminen esa etapa de la vida dignamente y con el acompañamiento y el fortalecimiento de las estrategias que tengamos como profesionales e interdisciplinariamente.
Gracias, Federico, un placer como siempre. Gracias, Gladys Lerchundi desde Argentina, María Piedad Quilumba Tumbaco desde Ecuador, Mireya Patricia Arias Soto desde México y Pilar Munuera Gómez desde España. Un placer que nos hayan acompañado. Yo he aprendido también muchísimo en el programa de hoy, así que espero que para nuestros oyentes sin dudas también ha sido enriquecedor y para cada uno de nosotros y los que escuche nuestro programa. Gracias a todo el equipo de integrados, gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad y a la Escuela de Artes y Medios que hace posible este espacio hace ya 14 años. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo bien tempranito. Mi nombre es Florencia Romano. Chau. Buena vida para todos. Gracias.